Yo soy Laura Valero, que soy residente de segundo año del Hospital Sant Joan de Déu, que primero de todo dar las gracias por la invitación y después disculpar un poquito la voz, que estoy un poco acatarrada, y venía a explicaros un poco la pediatría, ¿vale? Bueno, supongo que si habéis venido a escuchar esta charla es porque algunos de vosotros ya es algo vocacional y ya lo tenéis muy claro, ¿no? Desde pequeñitos ya jugabais a los médicos con vuestros peluches y otros estáis dudando, ¿no? Y estáis pensando, pediatría podría ser mi especialidad, ¿sí, no? Entonces, espero, pues, tanto a los que ya es vocacional, ayudaros a poder elegir el hospital que se adecue mejor a vosotros mismos, y los que os lo estáis pensando, pues a conocer un poquito más la especialidad. Bueno, me pidieron que definiera la especialidad en una palabra y yo creo que porque ellos se lo merecen y son los que nutren nuestra especialidad y los que nos llenan el día a día, la palabra que define mi especialidad son ellos, ¿no? Son los niños, ¿vale? Que son los que hacen que para mí sea una de las mejores especialidades. Y en cuanto a los puntos positivos, hablando con los compañeros, creo que también el primero que para todos nosotros es el primer punto positivo, vuelven a ser ellos, ¿no? Que son los niños los que hacen que nuestra especialidad sea tan gratificante, ¿no? Trabajar con ellos ya veréis que es algo que hace que tu día a día laboral sea mejor y que a veces te sacan una sonrisa cuando estás, pues, estresado o en un día un poco más duro, ¿no? Otro punto positivo es que es como una interna de niños, ¿no? Para aquellos que no queréis cerrar puertas a otras cosas, ¿no? Pues hace que sea una especialidad que abarca mucha área, ¿no? Y otra cosa positiva es que veréis mucho debut de patología, que sois vosotros los que diagnosticáis las enfermedades, por ejemplo, debuts diabéticos, que bueno, que aunque a la larga sean los especialistas los que los lleven, sois los primeros que tenéis que hacer el diagnóstico diferencial de aquellas enfermedades. Otra cosa que puede ser importante para algunos es que hay poca pluripatología, ¿no? En una medicina que la mayoría de pacientes más adultos son pluripatológicos, en la pediatría no, son enfermedades más puras, suelen ser pacientes con una enfermedad, aunque también tenemos muchos pacientes complejos, sobre todo en hospitales más grandes, que también son interesantes de conocer y interesantes de llevar, ¿no? Después, una cosa positiva que yo he conocido a lo largo de estos 2 años es que hay que tener mucho ojo clínico. Así como en una medicina de adultos sueles tener muchas pruebas complementarias, en cambio, con los niños te tienes que guiar mucho con lo que exploras, con lo que ves, con lo que preguntas, porque muchas veces no les podrás hacer ni analíticas ni radiografías de tórax, bueno, a no ser que estén indicadas, ¿no? Pero hay que ser más cautos, porque no es lo mismo, pues, irradiar a un adulto que irradiar a un niño, ¿no? O, por ejemplo, en las radiografías de tórax, pues no sueles hacer 2 proyecciones, solo harás una, entonces tienes que saber más de leer radiografías de tórax que quizás en el adulto, que es más fácil al tener la lateral, ¿no? Tienes que saber más y también con la clínica, correlacionar, ¿no? Y luego una cosa muy positiva que quizás es la que os puede hacer decidir a los que estáis dudando es que es una especialidad muy abierta, ¿no? Para todos aquellos que digan, es que no sé si también me gusta endocrino, me gusta neuro, pues pensar que la pediatría os da la oportunidad de esperar 4 años más y decidir después si os quedáis simplemente con la pediatría, que ya es mucho, o hacer una subespecialidad, ¿no? Que es lo que decimos. Bueno, luego os explicaré un poquito más de las subespecialidades. Y otra cosa positiva es la salida laboral, que ahora mismo, tal y como están las cosas, pues bueno, quizá una plaza fija no tengáis en ningún sitio, pero pensar que salida laboral hay, lo que más hay es el ambulatorio, así que si vosotros decís, no, es que yo no me veo nunca en un ambulatorio, pues quizá mejor no sea vuestra especialidad, porque la mayoría de los pediatras acabaremos trabajando en un ambulatorio. Y después también hay mucho trabajo de guardias, que luego es más difícil, pues, quedarse en un hospital, pero que también van habiendo trabajos, ¿vale? Que todos salen con alguna cosa. Después los puntos negativos, que para mí evidentemente no ganan a los positivos, que por eso escogí pediatría. ¿Vale? Que sería, bueno, por algo que siempre nos dicen, ¿no? Es que los pediatras siempre estáis viendo moquitos y gastroenteritis, ¿no? Bueno, sí que es verdad que la mayoría de cosas que vemos, pues, es patología banal, por suerte, porque los niños no suelen estar muy graves, pero bueno, también es bonito, entre media de toda la patología banal, pues saber ver cuándo no es cuándo no es un resfriado, cuándo no es una gastroenteritis, ¿no? Porque unos vómitos pueden ser una gastroenteritis o puede ser un debut diabético o puede ser una estenosis de píloro, ¿vale? Entonces, saber discernir estas cosas, pues después de haber visto 10 niños con gastroenteritis, encontrar el que no lo es, pues también es bonito, ¿no? Después, para mí uno de los puntos más negativos
es la presión de los padres. ¿Vale? Hay que ser muy pacientes. Si vosotros pensáis que no sois personas pacientes, también pensároslo un poco, que también con los años vas aprendiendo mucho. Hay que entender a los padres, ¿vale? Es algo que hay que entenderlo porque ellos están dando la responsabilidad de lo que más quieren, de la salud de lo que más quieren en ti. Entonces tenéis que ser comprensivos y muchas veces os gritarán, sobre todo cuando digáis, no, es que es un virus, y ellos la palabra virus es como un virus, pero ¿eso qué es? Sin haber hecho ninguna prueba, como hemos dicho antes, no solemos hacer pruebas. Y se pueden irritar mucho, pero yo creo que hay que ser muy comprensivo y entenderlo, sobre todo si habéis tenido niños pequeños en la familia o si sois padres, pues lo entenderéis perfectamente. Después, algo que también os puede echar para atrás es que yo no sé si seré capaz de ver sufrir a un niño. Bueno, es algo que es duro. Los pediatras no estamos muy acostumbrados a que los pacientes se mueran, ¿no? Pero bueno, también es muy gratificante cuando un niño está sufriendo, tiene dolor, el poder ayudarlos, porque también son pacientes que son muy agradecidos, que a lo mejor entran llorando con una autalgia, les das un poquito de ibuprofeno y salen sonriéndote, saludándote, y esto también te da cierta alegría. Y después los niños que ya tienen un pronóstico fatal, pues también el poderlos ayudar a que estén tranquilos y que la familia esté tranquila, pues también puede llenarte. Pero es importante siempre no llevarte estas cosas a tu casa, ¿no? Cuando pasan cosas malas, igual que en los adultos, pero bueno, quizá en los niños sí que nos puede afectar un poquito más. Después, que la exploración física puede ser un poco complicada, que a veces entras al box y ya te encuentras al niño con esta cara y dices, ay, no sé por dónde lo voy a coger, pero también pues hay que ir aprendiendo técnicas, que si tienes peluches, que tienes juguetitos, para ayudar a que cambien esa cara y que acaben sonriendo, ¿no? Poco a poco vas aprendiendo. Al principio se hace un poco duro la exploración, pero luego vas aprendiendo. Luego, algo que puede ser un poco malo son los másters. En los últimos años, las subespecialidades se hacen a raíz de másters. Entonces, son 2 años que estás trabajando en el hospital bastante duro y que estás pagando. Habitualmente esta gente hace guardias y pues vive de las guardias, ¿no? Pero son 2 años que para poder hacer la especialidad tienes que pagar y trabajar, ¿vale? Que no están homologados, pero sí que te permite pues, después tener un currículum, ¿vale? Y algo también negativo, pero que supongo que pasa en muchas especialidades, es que hay mucha presión asistencial. Hacemos muchas visitas y las visitas suelen ser muy rápidas. Bueno, y Kino debía tener algún amigo pediatra, por esto que os decía de los papás, que esto es lo que a veces pasa, ¿no? Que dices que ya no puedo más, sobre todo algunas horas de la madrugada, que estás cansado y la paciencia se agota, pero bueno, como os decía, siempre intentar estar al máximo de pacientes, ¿no? Y bueno, como en otras especialidades hay que estar al día en los avances científicos y en las publicaciones, pero también en los dibujitos para los niños, para ayudarlos pues, a estar tranquilos en el box, a que no lloren cuando están con dificultad respiratoria, que estén más tranquilitos, o incluso a veces para estar un ratito jugando con ellos y también pues, estar vosotros mejor el día a día, ¿no? Bueno, en cuanto a las rotaciones, yo tampoco conozco mucho de otros hospitales, así que os explicaré un poco de las rotaciones de mi hospital y pensar que mayoritariamente las rotaciones, los sitios donde vais a rotar son los mismos, lo que pasa es que pasaréis más tiempo en un sitio que en otro, ¿no? Y aquí os he puesto algunos de los trabajadores de mi hospital. De R1 pasas 2 meses en urgencias, 6 meses en planta, 1 mes en nido y 3 meses en consultas externas, que es digestivo, endocrino y inmunoalergia, donde haces algunas de las primeras visitas. De R2 estás otra vez 2 meses en urgencias, 3 meses en planta, 2 meses en cuidados medios neonatales, 1 mes en el nido, que es donde están los neonatos sanos, y 3 meses en el ambulatorio. Y de R3 es el año de las UCIs, pasas 4 meses en UCI pediátrica, 4 meses en UCI neonatal, que se hacen 2 meses en el Hospital de Sant Joan de Déu y 2 meses aquí en la maternidad, y 2 meses en planta, y 1 mes en consultas externas, que es de anestesia, trauma y genética, y el otro mes que lo puedes elegir entre unas cuantas consultas externas. Que esto se ha modificado y este año han puesto 1 mes menos de planta y 1 mes más de consultas externas libre, ¿vale? Y de R4 estás 4 meses en planta y luego 8 meses que son libres, que 6 son de especialidades más tipo hospitalarias y 2 meses que son de consultas externas, que también puedes escoger entre las mismas que de R3. Y bueno, yo os quería intentar dar un poco de directrices de lo que tenéis que valorar vosotros, qué queréis del sitio donde vais a ir, ¿no? Y qué es lo que tenéis que preguntar. Hay puntos buenos y malos, cada uno tiene que valorar lo que él necesita, ¿no? Lo que él necesita en su día a día. Entonces, lo primero que os tenéis que preguntar es si queréis un hospital grande o un hospital pequeño.
las dos cosas tienen sus puntos buenos y sus puntos negativos. Quizá el hospital grande te permite ver patología más extraña, pero también hay más residentes y bueno, para ver ciertas patologías, pues a lo mejor lo verá tu compañero, pero bueno, siempre al final nos acabamos explicando todo lo que vemos entre todos y presentamos los casos y te acabas enterando de los casos más extraños que hay en el hospital, ¿no? También el hospital grande, pues te permite que suelen haber más estudios y suelen haber más subespecialidades más formadas, ¿no? Y después del hospital pequeño, cosas buenas también es que suelen pagarte más congresos, que esto sí que es cierto que en los hospitales grandes pues las farmacéuticas no pagan los congresos a todos los residentes y en los hospitales pequeños pues sí, que son sitios más familiares y que suelen ser sitios donde también te dan más autonomía, ¿vale? Pero bueno, que cada uno valore un poco lo que necesita. Mucha gente también se queja del hospital pequeño porque a veces no tienen UCIs, pero el hospital pequeño suelen también dejar rotar más fuera, que en un hospital grande para rotar es un poco más complicado, ¿vale? Una cosa importante que tenéis que preguntar es el ambiente, que aunque yo creo que en todos lados pues tiene que haber pues, ambientes mejores y peores y sitios donde estarán mejor y peor. Pero bueno, y pregunta, es algo importante a preguntar. Luego las rotaciones externas, que es lo que os decía, que en un hospital pequeño probablemente te dejen ir a rotar a otros hospitales y a hospitales más grandes, y en los hospitales grandes, pues como ya piensan que ya en el mismo hospital ya tienen las mejores cosas, es un poco más difícil de rotar fuera, fuera también refiriéndome al resto de España, seguramente al extranjero pues es más fácil. Después preguntar dónde se hacen las UCIs, porque hay hospitales más medianos que tienen UCI y rotas más en la UCI del hospital, de tu propio hospital, y menos en otros hospitales. Y yo creo que es importante rotar en UCIs de hospitales grandes porque hay cirugía cardíaca que a lo mejor en un hospital más pequeño no tendrán. O sea, que os dejen también ver otras UCIs si estáis en un hospital mediano, ¿no? Después preguntar por las guardias porque están habiendo cambios, en Sant Joan de Déu hay cambios, en Vall-d'Hebron están habiendo cambios. Valorar vosotros mismos si los cambios son a mejor, a peor. Yo creo que esto es algo que lo preguntéis y lo decidáis vosotros si os viene mejor o peor, ¿vale? Después sobre la calidad de vida, yo creo que los pediatras tenemos un horario los residentes de pediatría acabamos la mayoría bastante tarde, sobre todo en invierno, pero bueno, tenemos bastante tiempo también para nuestras cosas, ¿vale? Hay que intentar, sobre todo, tener un poco de vida fuera del hospital, ¿vale? Y después preguntar por las subespecialidades, porque si tú ya tienes muy claro, es que yo quiero ser endocrino pediátrica, pues mejor ir ya a un hospital donde haya el máster de endocrino pediátrica, porque será mucho más fácil si has estado allí que luego te cojan en el máster. Y además incluso durante la residencia pues a lo mejor ya te conocen, puedes hacer algún trabajo con ellos, ¿no? Y ya formas más parte del hospital, ¿vale? Luego preguntar si el número de residentes les parece adecuado, esto lo sabremos pues cuántos pacientes llevan en planta, cuántas visitas hacen en urgencias, ¿vale? Porque quizá hay demasiados residentes para la carga asistencial o al revés, o pocos residentes, ¿vale? Muy importante la docencia, yo creo que en Sant Joan de Déu hacemos mucha docencia, hay sesiones martes, jueves, martes, jueves los hacemos nosotros, los miércoles es de todo el hospital, luego hay talleres por las tardes, la verdad es que los del día a día los adjuntos son bastante docentes, luego la investigación, que ya os he dicho que quizá en un hospital grande haya más investigación, y el grado de responsabilidad, que siempre se dice que hay hospitales donde miman más a los residentes y no les dan tanta autonomía y otros hospitales que te dejan más. Yo creo que esto es algo que cada uno tiene que valorar qué necesita, ¿no? Y si uno necesita ser más autónomo, pues que vaya a un hospital donde sean los residentes más autónomos. Que uno necesita estar más tutelado, pues que vaya a un hospital donde se vaya adquiriendo responsabilidad más despacio, ¿no? Después he hecho un poco de ranking de los hospitales de Cataluña, la verdad que ya os digo que yo tampoco no es que conozca mucho y bueno, yo como primero, yo sí que pienso que los dos primeros tienen que ser para mí los hospitales grandes, pero si alguno piensa que prefiere un hospital pequeño, pues un hospital pequeño, pero lo he puesto por este orden porque fue el orden que yo elegí porque me venía mejor a mí. Y después, como otros hospitales, está muy bien el Taulí de Sabadell.
Can Ruti y Sant Pau y El Mar, y de los demás os lo he puesto un poco por orden de elección de plazas, porque la verdad es que los conozco pocos y todos están muy bien. No he puesto algunos como el de Lleida, Terrassa, que también están muy bien. Los residentes de otros hospitales rotan por nuestro hospital y están muy bien formados también, o sea que la pediatría en Cataluña la verdad es que está muy bien. Y si pensáis ir a otras comunidades autónomas, pues también tenéis que valorar esto, ¿no? De hospital grande, hospital pequeño, y todos los hospitales grandes también tienen muy buenos residentes los que hemos podido conocer. Y bueno, muchas gracias y luego si tenéis alguna pregunta o así.